Regresamos, estimados auditores, son las 9 de la mañana con 33 minutos de esta jornada, día jueves 21 de abril de 2022. Estamos en Radio Análisis, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile que llega a ustedes a través de las plataformas de Radio Universidad de Chile, del canal UChile TV y de la red de radios que piensan. Como cada jueves, estamos en contacto con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Saludamos en esta ocasión a la socióloga e integrante de esta fundación, María José Azócar, porque vamos a hablar del tema de que hemos hablado prácticamente durante toda esta semana. Pensiones. ¿Cómo estás, María José? Buenos días. Hola, buenos días, Claudio. Hace tiempo que no nos veíamos. Y un Sí, saludo hace tiempo. a las personas que nos están escuchando. Sí, María José, bueno, que queríamos conversar contigo y bueno, a través tuyo de toda la fundación respecto de este tema pensiones, pero vamos a tomar un insumo que aprovechamos de dar el aviso, no una columna de la propia María José Azócar que ustedes pueden ver en nuestro sitio web amigo, elmostrador.cl. Ahí está la urgencia de una reforma estructural al sistema de pensiones chileno, en el cual se abordan dos puntos que son bastante interesantes respecto de la necesidad de reconocer a la previsión social como un bien público y también respecto de por qué es necesario desfinanciar o desfinanciarizar, esa es la palabra exacta, los fondos de pensiones. María José, te quería preguntar en primer lugar respecto de estos dos puntos centrales que tú pones en tu columna y por qué es importante avanzar en esa dirección. Sí. Eh, Mira, sobre el primer punto, sobre transformar la previsión social en un bien público, esta semana se avanzó, ¿no? En la Convención Constituyente se hizo una recomendación específica sobre este punto y, lo que, el corazón de poder transformar un derecho, como es el derecho a tener una pensión digna y suficiente, en un bien colectivo, es que cuando uno revisa los procesos de privatización, no solamente de las pensiones, sino que también de otros derechos sociales como la salud, lo que se ha comprobado, procesos que empezaron a nivel global en los años 70 en el mundo occidental, ¿no? Cuando empezó toda la era de Thatcher, de Reagan, bueno, aquí con Pinochet, se empezaron a privatizar muchos derechos sociales. Y luego de 40 años hay ya una batería de estudios en Chile y en otros países que han demostrado que al final la privatización de bienes públicos como la salud o las pensiones impactan con especial violencia a sectores que están en los márgenes de la sociedad. Las mujeres, las personas racializadas, las personas de la disidencia sexual, personas en situación de discapacidad. Entonces, al final aquí transformar bienes como la previsión social en bienes públicos, finalmente es un asunto de justicia social, ¿no? Si es que queremos vivir en una sociedad un poco más justa que la actual. Entonces ahí hay un primer tema, que transformar la previsión social en un bien público es un tema de justicia social y aquí hay una batería de conocimiento creado en estos 40 años que así lo dice. Y hay un segundo punto que tiene que ver con que todo el discurso de a finales de los años 70 y el mismo discurso que usó aquí la concertación después del año 90, es decir, de que hay que liberar al Estado de ciertos gastos porque el mercado es más eficiente, ¿no? Esa es la lógica de la privatización de los servicios sociales. Y pucha, eso no es así, po. O sea, cuando miramos el mercado, la industria de las AFP es una industria concentrada, es una industria que tiene poca competencia. Esto ha sido un tema de estudios de personas que, digamos, han avalado el sistema de capitalización individual. Estoy pensando en gente como Salvador Valdés o en la misma Solange Bernstein, su tesis doctoral fue respecto a temas de competencia, ¿no? Entre las AFP. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Una industria que no es competitiva, que no es más eficiente. Entonces está la legítima pregunta
bueno, ¿por qué no lo puede hacer el Estado, ¿no? Si el mercado no ha sido eficiente. Y esto también lo prueban otros sistemas de seguridad social en el mundo, en donde el Estado, a partir de diferentes esquemas, a través de un banco estatal o a través de una AFP estatal o a través de sistemas de reparto, etcétera, gestiona la previsión social, gestiona la administración de los fondos de pensiones. Entonces, eso respecto a la importancia de desprivatizar, ¿no? Y sobre el segundo punto que tú me preguntabas, Claudio, la desfinanciarización es una palabra complicada, muy larga, es también una palabra que viene del inglés, entonces, ¿no? Es como, bueno, pero sobre ese punto, aquí hay algo central y me gustaría ser súper clara en la explicación, porque a veces nos complicamos mucho pensando en cómo funciona el mercado financiero, ¿no? Y básicamente aquí un mercado financiero es un mercado en donde se mueve dinero, bajo la promesa de algo. Entonces, ponte tú, yo prometo que voy a pagar, ¿no?, un crédito hipotecario durante 30 años. Entonces lo que se hace en el mercado financiero es que se agarran todas esas promesas individuales y se invierten, se mueven, ¿no?, en el mercado a nivel global. Entonces, la gran novedad de la financiarización de la economía, que también empezó durante los años 70 con especial fuerza, es que tú ganas mucha plata muy rápido, ¿no? Porque haces estos movimientos de dinero. Entonces aquí no solamente ganan dinero quienes prestan la plata, ¿no? Por ejemplo, los bancos, etcétera, sino que ganan especialmente dinero quienes hacen estos movimientos de flujos del dinero, de flujos de capital. Las empresas intermediarias, como se dice, las empresas financieras intermediarias. Y bueno, se gana, ¿no es cierto?, dinero rápido y en mayor volumen que el dinero que se invierte en la economía, entre comillas, real o no financiarizada, pero la contracara de esto es que, de nuevo, lo que se ha demostrado durante estos 40 años es que concentra mucho la riqueza el mercado financiero, crea mucha más desigualdad, porque tú tienes un grupo muy pequeño de personas y de empresas que hoy en día operan a escala global, que les rinde, ¿no?, hacer estas movidas de dinero, estos flujos de capital. Y no solo eso, en el área de las pensiones, tú puedes tener a gente muy progresista, ¿no?, con una visión de justicia social. Estoy pensando en trabajadores en Canadá. En la Fundación Sol invitamos a Kevin Skierret, que es un abogado que apoya ahí a sindicatos canadienses, en donde estos trabajadores públicos lo que hacen es invertir sus fondos de pensiones en el mercado financiero. Pero como las reglas del mercado financiero son bastante opacas, porque también aquí hay reglas que se definen a nivel global y aquí hay gente poderosa, ¿no?, definiendo esas reglas. Entonces no se puede seguir la pista, ¿no?, a cómo se van invirtiendo estos fondos de pensiones, Y y ese es esto como, termina. disculpe que te interrumpa ahí, María José, porque eso es importante profundizar y que la gente lo tenga claro, porque efectivamente una de las críticas que se hace al actual sistema es que no hay claridad respecto de dónde se invierten finalmente esos fondos, tanto en Chile como también afuera. Exacto. Entonces, se le pierde la pista en donde se invierte a escala global. Entonces, por muy progresista o un fin de justicia social que una quiera tener, terminan esos fondos invirtiéndose, por ejemplo, en Chile, ¿no? Y respecto a lo que ha pasado acá, desde la Fundación Sol también hemos levantado investigación, en donde los fondos se han terminado invirtiendo en los grandes grupos económicos, que además son grupos familiares, muchos de ellos. Y eso también tiene un riesgo adicional, ¿no? Cuando tú tienes un patrimonio familiar, lo cuidas más, eres más resistente a regulaciones, tienes horizontes temporales distintos en donde tú puedes calcular, ¿no?, que si apoyas a ciertos políticos en un horizonte de tiempo largo, te va a dar más rédito, o gente de tu propia familia puede participar en la política. En fin, hay complejidades propias. También desde la Fundación Sol hemos estudiado
en qué actividades se invierten esos fondos de pensión, y se invierten en actividades extractivistas, una gran proporción, 75,5%. Y eso, de nuevo, golpea a las personas que están en los márgenes de la sociedad, ¿no? Actividades extractivistas. Y no solamente eso, contamina la naturaleza, nos deja un planeta seco para las generaciones futuras, borra la memoria histórica y cultural de comunidades enteras porque se tienen que ir, ¿no?, de estos espacios contaminados. Entonces, ahí también hay que hacer un cambio en la manera como se invierten los fondos de pensiones. Y por eso hablamos desde la Fundación Sol de la importancia de desfinanciarizar gradualmente los fondos de pensiones y buscar otras maneras de pensar, ¿no?, cómo invertir los fondos de la clase trabajadora en proyectos de largo plazo, que impacten, entre comillas, la economía real de las personas y que al final beneficien a quienes históricamente han estado en los márgenes de la sociedad. Ujú. Y en ese sentido, María José, tomando en cuenta todo lo que comentas, ¿cómo ven lo que se ha dado respecto del debate previsional actualmente? Porque, claro, a partir de los rechazos que se dieron de los dos Claro. retiros, tanto el propuesto por los parlamentarios como el del Ejecutivo, se reflotó el debate respecto de la reforma. Hay quienes quieren apurarla, pero tomando sobre como base lo que se hace discutido, por ejemplo, en el Senado, donde efectivamente no se avanza en esto que desde la Fundación recalcan, que se considere la previsión como un bien público, que se desfinanciarice el sistema. ¿Cómo ven lo que se ha dado en torno al debate actual? Porque todavía no conocemos hacia qué dirección va a ir el gobierno actual. Eso lo vamos a ver más adelante durante el año probablemente. Claro. Sí, mira, lo que yo saco en limpio después de haber escuchado las declaraciones de las personas en el Parlamento, ¿no?, dando sus justificaciones, y de las mismas autoridades de gobierno luego de la discusión, es que se ha enfatizado una y otra vez que que aquí hay que abordar los temas de fondo, ¿no?, los temas estructurales. Y entiendo que la reforma a pensiones se quiere discutir ya a final de año, ¿no? Y que entre tanto se quiere armar algo así como un consejo, una mesa, y poder tener diálogo. Y ahí mi alerta, la verdad, es que si algo aprendimos de todos estos años de la concertación en el gobierno, es que muchas veces se utilizó la política de los consensos. Recordemos la retórica de la reconciliación, ¿no?, a principios de los años 90. Entonces se usó esta política de consensos para avalar reformas que al final fueron muy moderadas y mantuvieron el status quo. Entonces, yo aquí quiero aprovechar, Claudio, de decir también de que lo que se ha hecho desde la Fundación Sol durante todos estos años se puede entender como una forma de llevar la ciencia a las personas, ¿no? Muchas de hecho, las investigaciones que ahora te comentaba han sido investigaciones que han sido financiadas por personas comunes y corrientes que confían en el trabajo de la Fundación, que dan una donación mes a mes, y a través de ese dinero es que hemos levantado conocimiento, hemos creado ciencia. Entonces, a propósito de este llamado, ¿no?, a tener una discusión de fondo, a tener un diálogo, pucha, aquí hay que tener un diálogo democrático, en donde tengamos, ¿no es cierto?, un conjunto de grupos, de personas que ponen, ¿no es cierto?, sus diferencias en la mesa, y no aquí armar algo así como un aura de personas expertas que están más allá del bien y el mal y que buscan un consenso, porque finalmente eso no resultó durante los años de la concertación. Entonces, así que aprovecho también, Claudio, de pasar el dato de que en la Fundación Sol siempre estamos en campaña para recibir donaciones. Hay gente, ¿no?, de la misma Universidad de Chile que nos dona, gente de la academia, pero también, como te decía antes, mucha gente que ha trabajado con la Fundación desde el mundo sindical y que nos dona de manera mensual para que podamos levantar un conocimiento para las personas, un conocimiento que no se levanta desde otros centros de investigación en nuestro país. Bueno,
lo que pasó en los años 2000, ¿no? Es que los centros de investigación perdieron autonomía, perdieron independencia al estar ligados a los partidos políticos. La misma academia también uno esperaría que pudiera crear, ¿no?, conocimiento, pero la academia lamentablemente en Chile no están los incentivos para eso, porque si quiere hacer una carrera en la academia, una tiene que escribirlo a un público extranjero, ¿no? Tiene que publicar en inglés, en revistas internacionales, y eso tiene una serie de limitaciones, que no puedes crear ciencia para un impacto local en las comunidades. Así que invito a las personas que nos están escuchando o viendo eventualmente, que revisen nuestra página, que bueno, además todos los estudios están disponibles, son públicos, y que si nos quiere donar es muy bienvenida su donación. Sí, nos sumamos, por cierto, a esa invitación, María José. Nos quedan 4 minutos, pero a propósito que mencionabas la importancia de democratizar los debates, ¿no? Y de salir más allá de cómo se ha dado la discusión tradicionalmente en nuestro país. A propósito de este tema de pensiones, desde hace años ya que la coordinadora No Más AFP ha hecho sus propuestas formales en trabajo conjunto también con ustedes ahí en la fundación, pero no han sido tomados en cuenta, por lo menos por el debate político parlamentario, podríamos llamarlo, o ejecutivo, por lo menos, lo que fue la administración pasada. En tu columna también destacas la propuesta que hace la coordinadora en la materia. En estos 3 minutos que nos quedan, cuéntanos por qué es importante tener en cuenta esta propuesta en este debate específico de las pensiones. Gracias por la pregunta, Claudio. Sí, hay 4 elementos que a mí me gustaría enfatizar, de la propuesta que hace la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores No Más AFP. Bueno, primero, que considera, ¿no?, a la previsión social como un bien público. Y eso, en otras palabras, o en lo concreto, significa que todas las personas sin distinción tienen derecho a una pensión, ¿no? Y una pensión además que se iguala al salario mínimo en nuestro país, que no es un salario muy alto, como sabemos, pero eso finalmente permite amarrar para que sea una pensión al menos digna, ¿no? Y que pueda sacar a las personas de la línea de la pobreza, ¿no? Bueno, ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que es una propuesta que hace un reconocimiento al trabajo de cuidados y al trabajo que no se monetariza. Hay un sinfín de labores que uno realiza que no pasan por un intercambio de dinero, pero que son fundamentales para sustentar la vida, ¿no? Entonces, hace esa consideración también, a la hora, ¿no?, de pensar de que todas las personas sin distinción merecen una pensión digna suficiente, para todas las personas, ¿no? Otro elemento de la propuesta es que hace un llamado también a tener este proceso gradual de desfinanciarización al considerar principios de justicia social y ambiental en la forma como se invierten los fondos de pensiones, que, como decíamos antes, es fundamental, ¿no? Para poder no solamente asegurar un bienestar ahora, pero también para poder asegurar un bienestar en el futuro. Si el cambio climático ya está, lo que podamos hacer de aquí adelante es mitigar la cosa, pero hay que hacerse cargo también de esas consecuencias a futuro. Y finalmente está, como hablábamos antes, que al pensar en las pensiones como un bien colectivo, tenemos que también redefinir cuál es la labor del Estado en esto, ¿no? Y cómo las personas que han estado históricamente en los márgenes pueden, de nuevo, tener un mínimo de bienestar, tener un mínimo de suficiencia en términos del monto de la pensión, etcétera. Entonces, nada, de nuevo, la propuesta de la coordinadora también es pública, hay documentos con todo un sustento técnico, ¿no?, actuarial, para las personas que la quieran revisar y que quieran de nuevo tener un diálogo democrático en esto, sin estos fantasmas, ¿no?, concertacionistas de la búsqueda de consensos que al final termina moderando todo y reproduciendo el status quo, sino que aquí hay diferencias importantes entre quienes participamos en este debate. María José Azócar, socióloga e integrante de Fundación Sol, agradecerte nuevamente porque hayas estado con nosotros. Que estés bien.
Muchas gracias, Claudio. Un abrazo para ti. Un abrazo. Y nosotros también nos comenzamos a despedir. Son las 9 de la mañana con 53 minutos. Gracias por habernos acompañado hasta acá y la invitación es a que siga en la compañía de todas nuestras plataformas acá en la 102.5 FM. En minutos llega Antonella Esteves y Semáforo y por supuesto también siga junto a la red de radios que piensan y a nuestro canal Uchile TV, el canal de la Universidad de Chile 11.2 en la señal abierta uchiletv.cl en internet para que pueda también acompañarse con esa programación muy, pero muy interesante. Nosotros nos reencontramos mañana viernes a las 7 en punto y antes a las 13 horas junto a Diana Porras en la segunda edición de Radio Análisis. Que estén muy bien.